¿Alguna vez has pensado que podrías obtener todo lo que quieres sin mover ni un dedo? Imagina un hombre que vivía en un pequeño pueblo polvoriento, donde las casas de barro eran tan comunes como las calles de tierra. Este hombre, más perezoso que un gato dormilón, había hecho de su inercia una forma de vida. El sonido del amanecer, con su luz dorada penetrando por las rendijas de la ventana, era solo un recordatorio lejano de que un nuevo día comenzaba. Pero a él no le importaba. Había adoptado la costumbre de dormir hasta tarde, como si el tiempo fuera un lujo que no tuviera que valorar. La cama, en su caso, no era simplemente un lugar para descansar, sino un refugio donde podía esconderse de la realidad. Cada mañana, sin importar lo que el día prometiera, prefería sumirse en la comodidad de su colchón, una comodidad que, a pesar de ser efímera, le ofrecía una sensación de seguridad y ausencia de preocupaciones. Su cama era su santuario, un espacio donde podía rehuir el mundo y todo lo que éste le exigía. Era un refugio que no solo lo mantenía físicamente inmóvil, sino también emocional y mentalmente estancado. No quería enfrentarse a las tareas cotidianas que la vida le imponía, ni las responsabilidades que le correspondían, ni los sueños que podría haber perseguido. En su mente, todo parecía demasiado lejano, tan distante como las estrellas que solo se podían ver en los sueños más profundos. La luz del sol se alzaba sobre el horizonte, bañando las calles polvorientas del pueblo en un resplandor cálido. Pero él no se movía ni un centímetro. Su conciencia de lo que ocurría fuera de esas cuatro paredes era casi nula. El mundo, con sus demandas y cambios, no tenía para él ningún atractivo. El pasar de los días parecía irrelevante. Él sentía que nada tenía prisa por llegar. No había sentido de urgencia en sus acciones, ni en su forma de vivir. ¿Por qué apresurarse?, pensaba. ¿Por qué levantarse para enfrentar una rutina que siempre parecía igual? Sus días transcurrían sin cambio, como una repetición interminable, sin nada que los diferenciara de los anteriores. Había caído en un ciclo de procrastinación, donde cada mañana se le presentaba como una oportunidad para seguir postergando sus obligaciones. En lugar de levantarse y hacer algo, prefería seguir atrapado en la pereza que le proporcionaba el refugio de su cama. El mundo exterior, con sus retos y posibilidades, parecía un lugar distante e inaccesible para él. Los problemas de la vida, las oportunidades de crecimiento, los sueños que podrían haberle dado sentido a su existencia, se diluían en la nebulosa de sus pensamientos vagos. Los demás iban y venían, haciendo sus tareas, alcanzando metas, pero él permanecía ajeno a todo, atrapado en su burbuja de confort. Pensaba que las cosas llegarían por sí solas, que de alguna manera las riquezas y el éxito se materializarían sin ningún esfuerzo de su parte. La idea de que todo llegara sin acción le ofrecía una sensación de paz momentánea, aunque sabía en el fondo que era solo una ilusión. No obstante, lo que no entendía era que la vida no funciona de esa manera. El tiempo, que pasaba sin piedad, no esperaba a que él estuviera listo. Cada segundo que desperdiciaba en su letargo era un segundo que ya no podría recuperar. Mientras él se quedaba allí, sin moverse, las oportunidades pasaban de largo, como naves que zarpan del puerto sin esperar a que el pasajero decida embarcarse. El sol seguía su curso, las estaciones cambiaban, la vida de los demás continuaba su marcha, pero él se mantenía en el mismo lugar, atrapado en la falsa seguridad que le daba su cama. La pereza, que inicialmente le ofrecía consuelo, pronto lo llevaría a una profunda insatisfacción, porque aunque en ese momento no le preocupaba el paso del tiempo, más tarde se daría cuenta de que el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Había evitado enfrentarse al mundo, pero el mundo, a su vez, lo había dejado atrás. Su esposa, por el contrario, era una mujer de carácter fuerte, forjada por los años de lucha y sacrificio. Desde joven, había aprendido que la vida no regala nada y que, para lograr cualquier cosa, era necesario trabajar con esfuerzo y dedicación. A lo largo de los años, su cuerpo había reflejado este compromiso. Sus brazos, firmes y musculosos, evidenciaban el trabajo constante que había realizado a lo largo de su vida. No solo eran el resultado de su esfuerzo físico, sino también de la mentalidad indomable que había cultivado en cada tarea que emprendía, desde las labores del hogar hasta los trabajos más arduos en el campo.
que realizaba con una determinación que no conocía límites. Cada surco en su piel hablaba de días interminables de trabajo, donde el sol abrasador no era un impedimento, sino un aliado, y el cansancio era solo una señal de que había dado lo mejor de sí misma. A pesar de que el mundo a menudo la veía como una mujer sencilla, sin grandes pretensiones, aquellos que la conocían de cerca sabían que su fortaleza no solo residía en su capacidad para cargar bultos o cortar leña, sino en su carácter imparable. Ella era la columna vertebral de su hogar, el motor que mantenía a la familia funcionando, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Cada mañana, al levantarse, su rutina comenzaba antes de que el sol hiciera su aparición en el horizonte. A diferencia de su esposo, ella no tenía tiempo que perder. Preparaba el desayuno, cuidaba del huerto, limpiaba la casa, y cuando tenía tiempo, también se encargaba de las pequeñas reparaciones que hacían falta. Siempre había algo que hacer, y ella lo hacía con el convencimiento de que el trabajo duro era la única manera de asegurar un futuro mejor. No se quejaba, porque sabía que la vida no ofrecía segundas oportunidades. Su sonrisa, aunque reservada, era el reflejo de la satisfacción interna que sentía al saber que, con cada esfuerzo, estaba construyendo algo real, algo que valía la pena. Mientras él pasaba los días sumido en su pereza, ella no podía permitirse ese lujo. Había aprendido desde pequeña que el mundo no esperaba a nadie, y mucho menos a aquellos que no se movían para ganarse lo que deseaban. A menudo, al mirarlo en su cama, tan ajeno a la realidad que la rodeaba, se preguntaba cómo había llegado a esta situación. ¿Cómo era posible que alguien que tenía tanto potencial y tantas oportunidades de avanzar simplemente eligiera el camino de la inacción? Ella, aunque cansada y a veces agotada, no veía el trabajo como una carga. Al contrario, para ella, cada tarea completada le otorgaba una sensación de control y de logro. Había aprendido a ver las pequeñas victorias del día a día como un testimonio de su capacidad para enfrentar cualquier adversidad. No necesitaba lujos ni grandes recompensas. Lo que le daba paz era saber que, con su esfuerzo, su familia estaría protegida, su hogar estaría limpio y su vida avanzaría, aunque fuera paso a paso. Sin embargo, su paciencia se estaba agotando. Ver a su esposo quedarse en la cama mientras ella asumía todo el peso de la vida diaria, no solo la desgastaba físicamente, sino también emocionalmente. Sabía que su sacrificio, aunque valioso, no podría sostenerse por siempre si él no cambiaba su actitud. Cada día, ella le recordaba con palabras y gestos que la riqueza no llegaba sin esfuerzo, que el futuro que soñaban construir solo sería posible si ambos aportaban su parte. Pero él parecía escuchar, sin realmente comprender. Ella no era una mujer que esperara milagros. Sabía que las cosas no se daban por arte de magia, y mucho menos cuando uno no estaba dispuesto a poner de su parte. Su vida había sido una constante lección de esfuerzo y resistencia. Pero también sabía que la vida, por mucho que uno luche, a veces no ofrece recompensas fáciles. Sin embargo, a pesar de las frustraciones, no pensaba rendirse. Ella continuaría trabajando, porque eso era lo único que podía hacer. Mientras tanto, le dejaba en claro a su esposo, con la esperanza de que algún día lo entendiera,